Buenas, de nuevo aquí con ustedes para tratar un nuevo tema. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las maldiciones generacionales. Es posible que las personas estén atadas por el pecado, inmersas en el fracaso y la miseria, porque simplemente están arrastrando o sobrellevando sobre sí una maldición ancestral heredada por sus padres, quién sabe desde cuándo, de generación en generación. Hemos escuchado al pastor Edwin Orozco y a su esposa del programa de televisión Dios TV, por ejemplo, que afirman que las maldiciones generacionales se encuentran presentes en el esperma masculino y en el óvulo femenino, que al unirse y llegan a formar una nueva vida, esta nueva vida trae sobre sí estas maldiciones generacionales. Dicen ellos que para poder solucionar este problema, lo que se debe hacer es sustituir el ADN humano por el ADN de Dios, para poder eliminar tales maldiciones, si no, estas seguirán pasando de generación en generación a todos sus descendientes. Dicen que la iniquidad es transmitida al ser humano, y leo, desde su concepción y se hace más fuerte en cada generación, robusteciéndose de maldición. Pero los padres tienen la potestad de establecer herencia de bendición para los hijos, cortando estas raíces de iniquidad. Usan diferentes pasajes a lo largo de Éxodo, de Deuteronomio, entre otros versículos o textos que ellos citan. Entonces surge la pregunta, ¿es esto así? ¿Es posible que la condición de las personas se deba a una maldición generacional? ¿Tiene realmente sustento bíblico o tiene realmente sustento bíblico esta concepción o esta manera de pensar? Bueno, hagamos unas consideraciones. ¿Qué dice Moisés en el capítulo 24, en el versículo 16 del libro de Deuteronomio? Bueno, Moisés en Deuteronomio 24, 16 nos dice claramente: los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Posteriormente, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 17 y 20, nos dice: apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré. Guardaré mis decretos, y si anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dice Ezequiel, el hijo no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Y en el versículo 18 dice, él morirá por su maldad. Y en el versículo 20, identificado totalmente con lo que dice Moisés en el capítulo 24, en el versículo 16, dice que ni los hijos morirán por el pecado de los padres, ni que los padres morirán por el pecado de los hijos.
Por lo tanto, como en la Biblia no hay contradicciones, los textos que estas personas usen para afirmar que existen las maldiciones generacionales deben ser examinados con lupa a la luz del contexto general de las Sagradas Escrituras, puesto que no podemos interpretar un texto de manera aislada, sino a la luz de lo que dice todo el resto de las Sagradas Escrituras, porque en ella no hay contradicciones. Los textos usados por quienes creen en las maldiciones generacionales no dicen que éstas existan, sino que Dios, por ejemplo, es un Dios celoso que condena y castiga la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De hecho, la palabra visito usada aquí viene del hebreo pakat, que quiere decir visitar con una intención. En este caso, con la intención de castigar la idolatría. Está diciendo, yo los voy a visitar, yo voy a venir sobre ustedes y voy a castigar al que practique la idolatría. Sin importar si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta generación. Yo voy a venir y los voy a visitar porque Él condena y castiga la idolatría. Ya Moisés nos había dicho con bastante claridad mucho antes de que Ezequiel lo dijera. Los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Un ejemplo. Noé. Por un pecado de Cam, Noé maldice a Canaán y a sus descendientes. Sin embargo, tenemos que decir, muchas naciones cananeas, si no todas, son naciones prósperas hoy en día. Valga recordar que no solo el continente africano es descendiente de Cam. Los descendientes de Cam y de Canaán están diseminados en Asia, por ejemplo, algunos otros en Europa, y son naciones prósperas. Por otro lado, al examinar Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, encontramos que muchos de los reyes que gobernaron sobre la nación de Israel tuvieron malos hijos. Y muchos malos reyes también tuvieron buenos hijos. Unos hicieron lo bueno, otros lo malo. La ira de Dios vino sobre unos y sobre otros no. Porque la decisión es de cada uno. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice Moisés: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si oyere los mandamientos que Jehová vuestro Dios dice, y os apartare del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y ustedes escogen. Según todo esto, entonces, parece ser, la mayoría de las maldiciones han sido ya predeterminadas y están ahí, como colgando en el aire, como un piano que está colgando en el aire, esperando caer sobre aquel que transgreda la voluntad de Dios. ¿Qué dice Proverbios 26:2? Y como el gorrión en su vagar
y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición está ahí y requiere una causa, un motivo, una razón para caer sobre una persona. Y en Proverbios 30, en el versículo 17, Salomón, por ejemplo, nos da o nos muestra, valga la redundancia, un ejemplo. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Y si usted es hijo y tiene a sus padres vivos, deberá meditar en esto. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. De modo que si yo me atrevo, como decimos nosotros, a enjachar a mi papá, a mi mamá, a menospreciar a los viejos, tenga cuidado, porque aquí dice que los cuervos y las águilas le sacarán los ojos. Por supuesto que Salomón está hablando en un lenguaje figurativo. Los cobradores, los acreedores, los patronos, qué sé yo, aquellos que se llaman nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros desconocidos, nos sacarán los ojos y nos harán la vida miserable. ¿No dice también en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 3, un pasaje que tal vez como hijos tenemos bien presente porque nuestros padres nos lo están recordando constantemente? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay una bendición. Y es para aquellos que obedecen y que saben honrar a su padre y a su madre. Aquí hay un mandamiento con promesa, aquí hay una bendición. Y puede apropiarse cualquiera. Somos nosotros los que decidimos si estas maldiciones vienen o no vienen sobre nosotros. Tenemos, por ejemplo, el caso del rey Jeroboam, el rey de Israel, que fue maldecido de manera concreta y específica por Dios, por hacer caer a su pueblo en el pecado de idolatría. ¿Recuerdan? Salomón, y a la muerte de Salomón, el trono cayó sobre Roboam, Roboam heredó el trono. Fue un rey tal vez un poco explotador, y entonces el reino se dividió. Se levantó un hombre que se llamaba Jeroboam sobre las 10 tribus de Israel, y Roboam se quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín. Pues Jeroboam estableció sus propios dioses, sus propios ídolos, hablando de idolatría, e indujo al pueblo a inquirir o a involucrarse en este pecado, en el pecado de la idolatría, de la adoración y la veneración a otros dioses. Entonces Dios le maldijo. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Esa fue la maldición. Sin embargo, sus hijos pudieron contrarrestar tal maldición y no recibirla, al menos por un tiempo. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 24, dice de uno de sus descendientes, el rey Acab: el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves. Y en el versículo 27 al 29 dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traerá el mal sobre su casa. La maldición estaba ahí, para Jeroboam y para sus descendientes. La maldición estaba sobre Acab, pero Acab decidió cambiar su destino. Y lo pudieron haber hecho también sus hijos, si hubiesen decidido hacer lo correcto. De modo que nos va mal, no porque carguemos una maldición generacional, sino porque hemos transgredido la palabra de Dios al querer seguir el ejemplo de nuestros antecesores. Números, capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Números, capítulo 14, versículo 18. Que no dará por inocente ¿a quién? Al culpable. ¿Cómo es que dice el dicho popular? El que nada debe, nada teme. Algo que es claro, y lo vamos a mencionar, es que los padres tenemos la potestad de bendecir o maldecir a nuestros hijos. Romanos, recuerda, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la potestad de bendecir o maldecir. Déjeme decirle que la palabra bendecir es una palabra compuesta que quiere decir bien de alguien. Si usted la pone a la inversa, decir bien. De manera que nosotros podemos bendecir, por ejemplo, a nuestros hijos cuando salen de la casa y les decimos que te vaya bien. Les estamos diciendo algo bueno. Los estamos bendiciendo. Estamos expresando un anhelo de nuestro corazón. La palabra maldecir, por su parte, también es una palabra compuesta y quiere decir mal de alguien. Si la vemos a la inversa, mal decir o decir mal de alguien. Por lo tanto, maldecimos a nuestros hijos. En primer lugar, cuando les decimos, ve, es que así lo quería ver. Es que usted nunca va a prosperar. Es que nunca le va a salir bien las cosas. Estamos diciendo algo malo. Estamos profiriendo algo malo. A veces pensamos que la bendición o la maldición son tan concretas como decir, yo te digo hoy que... Y yo creo que está bien claro lo que estamos diciendo. Bendecir, decir bien. Maldecir, decir mal. Por eso debemos tener cuidado de cómo le hablamos a nuestros hijos. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Por varias razones. Porque los estamos programando mental o psicológicamente para que las cosas les vayan bien. O porque estamos cortando el mecate del piano para que le caiga encima. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Después como padres somos los que nos estamos lamentando, pero fuimos nosotros los que los programamos psicológicamente. Fuimos nosotros los que proferimos cosas sobre ellos. Y esto rebota muchas veces sobre nuestras vidas también. No sé si usted recuerda lo que dice Santiago en el capítulo 3. Sobre la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos la potestad, pero se nos recomienda bendecir y no maldecir. Porque desde esta perspectiva, las palabras tienen peso sobre nuestra vida. Cuando les decimos a nuestros hijos, inútil, bueno para nada, vago, perezoso, cuidado. ¿No fuimos nosotros que nos creamos? Entonces, cuidado cómo hablamos con ellos, sobre todo cuando estamos enojados. En segundo lugar, podríamos maldecir a nuestros hijos con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12, si algo nos dice el apóstol Pablo, es que nosotros debemos ser ejemplo para todos y particularmente para nuestros hijos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De modo que podemos marcar la vida de nuestros hijos para siempre con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Pues el ser humano no nació aprendido, aprende y se acostumbra. Entonces a nuestros hijos se les presentan dos cosas. De un lado, Dios y su palabra, diciéndonos lo que tenemos que hacer o diciéndoles lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer. Pero como no tienen una buena relación con Dios, porque nosotros no les hemos enseñado a tener una buena relación con Dios, deciden seguir nuestro ejemplo. Porque es más fácil adoptar como normal algunas actitudes o comportamientos. Porque nadie nace aprendido. Es así. Podemos bendecir o maldecir a nuestros hijos con las palabras que salen de nuestra boca. O podemos bendecir y maldecir a nuestros hijos con nuestra vida y nuestra conducta. Y con nuestra vida y nuestra conducta los podemos marcar para siempre. Entonces no es que hay maldiciones generacionales presentes en nuestros óvulos o espermatozoides, sino que Dios visita la maldad de los hombres sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí la motivación. Si nosotros no hacemos lo correcto y no tenemos una vida ejemplar para con nuestros hijos. Escuche lo que le voy a decir, el texto lo está diciendo. Y Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. Yo no sé si me estoy dando a entender. Cuidado si el versículo más bien no nos va a reventar en la cara. Y el texto está diciendo que si nosotros no tenemos vidas ejemplares para con nuestros hijos, Dios va a visitarnos y va a castigar nuestra maldad por la manera en que hemos tratado a nuestros hijos, como le hemos hablado a nuestros hijos, o por el ejemplo que podríamos darle a nuestros hijos. Y como ellos adoptaron las mismas actitudes, las mismas costumbres que nosotros, entonces podría visitarlos a ellos. Y así sucesivamente.
Entonces no es que haya maldiciones generacionales presentes en nuestros óvulos o espermatozoides, sino que Dios visita la maldad de los hombres, de los padres sobre los hijos. Quiere decir que si no hacemos las cosas bien, podríamos tener que enfrentar cara a cara al Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Por otro lado, si hacemos las cosas bien, si nos disponemos a hacer las cosas bien, conforme a la palabra de Dios, entonces la gracia de Dios podría ser derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos de generación en generación por mucho tiempo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo que nosotros hagamos puede afectar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y que sigue a nuestros tataranietos, hasta la tercera y cuarta generación, si no somos un buen ejemplo. Pero si nosotros hacemos las cosas bien, óigame, dice que hasta 1000 generaciones. Entonces en esta ocasión no existen las maldiciones generacionales. Esta ideología no tiene base ni sustento bíblico. Que Dios les bendiga. Por favor, envíanos tus preguntas y comentarios. Danos un me gusta y comparte este video con tus amigos. Gracias.